Hola, buen día. Les saluda la ingeniero María Elena Burgoa. El día de hoy vamos a ver lo que es el módulo de nómina y mantenimiento del sistema VIA. Empecemos por lo que es mantenimiento para ver datos esenciales que necesito tener la nómina para poder realizar cálculos en la nómina posteriormente. Tratándose de un sistema nuevo, naturalmente hay catálogos que van a estar en blanco, es necesario añadirlos. Y para quienes vienen de alguna conversión de nómina plus o gestión nómina a vía nómina, pues la información pues ya va a estar en sus catálogos. Bien, vamos a ver información inicial que necesito tener en la nómina. Primeramente, en catálogos tenemos los datos generales de la nómina. Conceptos que el sistema en este catálogo ya trae definidos por default. Algunos conceptos ya traen valores, son valores fijos, que estos no cambian. Sin embargo, hay otros conceptos que cada año debemos actualizar en este catálogo. Por ejemplo, en el concepto llamado salario mínimo diario del DF, que para este año tenemos un valor de 123.22, dato que debemos capturar aquí en la parte superior. Al dar Enter, el sistema va a actualizar el dato respectivo. El concepto de salario mínimo elevado al año se obtiene multiplicando del salario mínimo de la región multiplicado por 365 días y ese es el valor correspondiente. Lo capturamos, damos Enter y se actualiza el valor. En este mismo catálogo tenemos el concepto llamado unidad de medida y actualización UMA, que también cada año se actualiza este valor. El valor para este año 2020 fue 86.88. Entonces, aquí arriba se captura el valor, se le da Enter y respectivamente aquí se actualiza el valor. Así como también tenemos el valor de factor de descuentos para a veces el salario mínimo de Infonavit. En este catálogo tenemos un botón llamado redondeo. Aquí me sirve para configurar si quiero manejar centavos en lo que es la parte del cálculo de la nómina o si requiero redondear a 5 centavos o si no deseo manejar centavos lo voy a dejar en unidades. Indico aceptar. Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente opción llamada registro patronal. Si es un sistema nuevo, necesitará añadir el registro patronal del IMSS de la empresa, utilizando de la parte superior el botón que dice nuevo, activando así nuestros campos de captura. Se debe seleccionar el código, se le asigna un código que es un consecutivo, empezando desde el 1, se captura la clave del registro patronal, la entidad federativa, dependiendo del estado de la república en el que ustedes se encuentren o la empresa. La fecha de creación significa la fecha de alta en que se dio de alta la empresa y los datos, por ejemplo, de razón social, representante legal, ocupación y dirección, naturalmente. Al llegar a país, pues el sistema trae incluido país México, trae incluido un catálogo de estados, trae incluido el catálogo de municipios según el estado. Se captura el código postal y los datos del RFC, el CUR, el número de guía, que significa el número de la delegación donde fue dada la empresa, el concepto factor de riesgo, que es un dato que nos da el seguro social a la empresa. En caso de manejar ITSE, solamente aquí capturamos la palabra ITSE. Y la clave de riesgo, que también es otro campo importante que debe llevar la nómina, es seleccionar de este catálogo la clave de riesgo que corresponde a la empresa. Naturalmente, esto no lo da el Seguro Social. Una vez ingresada esta información, usted va a oprimir el botón guardar. Muy bien. Seguimos con catálogo del SAT. Este es un catálogo que ya el sistema trae integrado por default. Catálogos como por ejemplo el régimen de trabajadores, un catálogo de bancos, el catálogo de claves de riesgo, estados, tipos de contrato, tipos de jornada, otros pagos.
Entonces son catálogos que ya están definidos por el SAT. En caso de que haya alguna actualización de un concepto nuevo, solamente utilizaremos el botón importar, nos conecta a las páginas del SAT y en automático ingresará los registros nuevos de sus catálogos. Tenemos enseguida lo que es el catálogo de departamentos. Este es un dato requerido para poder dar de alta a un trabajador. En este catálogo mínimo debe existir un departamento, máximo todos los que usted requiera. En la parte superior tenemos el botón que dice nuevo, activando así nuestros campos de captura. El campo departamento es un campo alfanumérico máximo de 5 dígitos. Usted captura el código, le damos Enter, capturamos la descripción de ese departamento, damos Enter, capturamos una abreviación que se utiliza en algunos reportes como encabezados. En caso que su sistema tenga contabilidad, de contabilidad usted va a poder asociarle a este departamento un departamento de contabilidad. Si aquí estoy dando de alta administración en nómina, en contabilidad también tengo que buscar también el de administración. En caso de solamente tener nómina, estos dos campos no aplican, se quedan en blanco. Finalmente, se le indicará guardar. Para eliminar un registro ya existente, simplemente es posicionarse sobre ese registro, utilizar el botón elimina e indicar guardar. Posteriormente, el botón reporte me va a permitir imprimir, por ejemplo, un reporte. Todo reporte en la parte superior tiene estos botones de operación para que lo pueda enviar a impresora, convertir a PDF, enviar por correo, exportar Excel, guardar bajo otro formato. Y pues lo que es el Zoom. Tenemos lo que es el catálogo de categorías. Este catálogo también es necesario que mínimo usted tenga un registro, máximo todos los que necesite. En la parte superior utilizará el botón nuevo para activar el campo de captura. El campo categoría también es un campo máximo de 5 dígitos y es alfanumérico. El campo nombre servirá para capturar la descripción de la categoría, por ejemplo, auxiliar contable, auxiliar de nóminas, técnicos, ayudantes, secretarias, etc. El campo clave también es un campo que me permitirá en algunos reportes imprimirlo como encabezados. Paso siguiente, usted va a utilizar el botón guardar para guardar ese registro. La técnica es la misma para eliminar un registro. Se posiciona sobre el registro, le indico eliminar y posteriormente guardar. El botón reporte le imprimirá en pantalla el catálogo. Dentro de categorías, en cada categoría que usted dé de alta es muy importante y necesario añadirle los valores a cada una de esas categorías. Esta columna que dice valor, aquí en la parte superior derecha es donde debemos ingresar el valor correspondiente al salario mínimo de la región. Debemos actualizar ese valor posteriormente. Después, en la parte superior, usted va a indicar guardar. Enseguida tenemos lo que son las tablas del ISPT. Para el cálculo normal de una nómina se utilizan solamente dos tablas, la del artículo 113 y la tabla mensual de subsidio para el empleo. Esta tabla el sistema ya la trae integrada por default. En esta ventana inferior donde dice importar tabla, es una herramienta que el sistema tiene para que al momento de oprimir ese botón, el sistema se conecta a las páginas del SAT y actualiza en automático esta tabla del artículo 113, que es la del impuesto. Estos valores son mensuales. Al momento que usted hace un cálculo de una nómina semanal, quincenal, catorcenal, el sistema lo que hace es dividir esta tabla mensual en su tipo de nómina para poder obtener su cálculo de impuestos. La tabla mensual de subsidio también ya la trae integrada el sistema. Sus valores que percibimos aquí son mensuales. Al momento igual hacemos un cálculo de una nómina semanal, quincenal, la tabla la divide. También tenemos el botón de importar tabla
para cuando haya un cambio de valores. Al oprimir ese botón nos conectará a las páginas del SAT y se actualizarán los valores del límite inferior y cuota fija. Tenemos lo que son las tablas del IMSS, cuotas obrero. Estos valores en esta tabla también ya viene integrado por default. Vienen algunos artículos con sus fracciones correspondientes, el mínimo máximo porcentaje, que con estos valores el sistema calcula lo que es la deducción del IMSS. Cuando haya un cambio que nos haya notificado el IMSS, aquí es donde debemos realizar esa actualización. Posteriormente el botón de guardar se va a activar. Esto de cuotas patrón también ya viene integrado por default, pero esto no es para hacer un cálculo de nómina, es para quienes manejan el módulo del IMSS de aquí del sistema, son para lo que son las liquidaciones del IMSS y las del Infonavit. Esta opción de tabla de mensajes que viene por general, por categoría y por departamento, son mensajes opcionales que se pueden añadir en esta parte del sistema con el propósito de imprimirse únicamente en el recibo de la nómina de un trabajador. Entonces tenemos 3 divisiones: general, por categoría o por departamento. Después, esta información se asocia en la alta de un trabajador. La tabla de preprocesos, el cual está integrado por factor integración y vacaciones, su única finalidad es de que si la empresa tiene como propósito de que cuando un trabajador cumple un año de antigüedad de la empresa y al momento que yo calculo una nómina, si hay alguna persona que está cumpliendo un año de antigüedad dentro de ese rango de fechas, el sistema viene aquí a lo que es a la tabla de factor de integración. De acuerdo al año cumplido, va a tomar el factor y lo va a integrar a los datos del trabajador, con la finalidad de pagarle, por ejemplo, la parte proporcional de vacaciones, prima y aguinaldo. Entonces, para eso se va a ocupar el llenar esta tabla y también la de vacaciones. Entonces, por default, el sistema ya trae integrado algunos valores. Usted, con la opción de nuevo en la parte superior, puede activar los campos de captura para continuar agregando más años de antigüedad, los días y el porcentaje de prima en caso de ser esta tabla. Tenemos lo que es la tabla de periodos: semana, decena, catorcena, quincena y mensual. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí el calendario de la tabla de periodos quincenal, que sería del 1 hasta el 24, y luego después tenemos aquí periodos especiales a los cuales los identificamos como periodo 60 del 60 al 99. Tenemos todos esos periodos especiales para preparar una nómina independiente a las nóminas normales. En esos periodos especiales, usted puede preparar una nómina de aguinaldos, un pago de PTU, vacaciones, lo que usted necesite pagar dentro de un periodo especial. Naturalmente, eso lleva una configuración especial. Aquí también, en esta pantalla, cuando usted va procesando periodos de nómina, el sistema en automático va a ir señalando que ya está procesado y que ya está afectado. Afectado significa que ya cerré un periodo de nómina y el sistema en automático pasa al siguiente periodo. Vacaciones. Ok, este es un pequeño módulo que contiene el sistema. No tiene nada que ver con la nómina directamente. Este es un proceso independiente con la finalidad de que usted pueda añadir los días de vacaciones de acuerdo a los años de antigüedad de cada persona. El funcionamiento es, por ejemplo, empezar por saldo de vacaciones, que es en donde se cargan los días de acuerdo al año de antigüedad. Por ejemplo, año de antigüedad 1 y total de días que le corresponden, por ejemplo, 6 días. Esto lo va a hacer utilizando el botón que dice nuevo para activar estos datos de captura. Después de que ya se asignaron
los días, ya se cargaron los días, se procede a indicar o generar el reporte de la solicitud de vacaciones. Entonces, aquí, por ejemplo, lo primero es mandar llamar un trabajador, se le da Enter y se activan acá arriba los botones. Con el botón nuevo se activan los campos de captura. Entonces, usted captura lo que es la fecha del movimiento, si las vacaciones va a ser salida o van a ser pagadas, el día de descanso que le corresponde a la persona, la fecha en que la persona va a salir de vacaciones y la fecha en que ya él regresa de vacaciones. Las observaciones, pues, es algo informativo. Después de aquí, se guarda la información, se va a activar el botón guardar y ya usted guarda esta información. Después de aquí, hay una opción que se llama afecta solicitud. Aquí en afecta solicitud es hacer la búsqueda de los trabajadores que ya usted generó la solicitud correspondiente. Entonces aquí se procede a la autorización. La autorización es en base, aquí hay dos campos que dice autorización 1 y 2 y aquí se trata de asignar las personas o la persona que va a autorizar esa solicitud de vacaciones. Posteriormente el botón activar se va a activar el llamado botón guardar. Se guarda la información y después de que ya está autorizado, entonces se procede a generar aquí en movimientos de salida la impresión de ese formato. Aquí mando llamar primero al trabajador. Aquí, por ejemplo, del total de días de vacaciones que le corresponde, aquí va a aparecer los días que va a salir y va a disfrutar vacaciones y los días que le queda. Aquí arriba hay un botón que dice reporte y aquí es donde usted puede imprimir la solicitud de vacaciones. Aparece el nombre de la persona, el código de trabajador, la región, departamento, días totales de vacaciones, menos los que sale y los días que le restan. Aparecen las fechas de salida, de regreso y aparecen las opciones donde van las firmas del jefe inmediato, quien solicita y departamento de administración. Bien, entonces este es un pequeño módulo de lo que usted puede utilizar para vacaciones. Tenemos aquí la opción de dar de alta puestos. Con la opción de nuevo se activan los campos de captura. En la alta de un trabajador, el sistema le va a pedir el campo puesto, pero este campo es opcional, no es requerido. Sin embargo, si usted lo necesita, con la opción de nuevo, activa los campos de captura y ya va a poder usted capturar el clave, el nombre corto, el nombre completo en la descripción y toda esta demás información. Esto no aplica. Posteriormente, el botón guardar se va a activar. Le da un clic en guardar y listo, ya usted tendría dado de alta ese puesto. Después de aquí, que son los datos iniciales, también dentro de lo que es el menú de configuración, en nómina, tenemos lo que es percepciones, deducciones y fórmulas. Y sobre todo en percepciones y deducciones, dependiendo de la percepción que usted vaya a utilizar, hay que asociar aquí un campo llamado tipo concepto, donde aparece por default unas claves dadas por el SAT. A cada concepto de percepción que usted utilice le tiene que asociar una clave del SAT para que pueda timbrar. Entonces, por ejemplo, en salario normal quincenal tiene que estar enlazado a sueldos y salarios. El exento del concepto solamente aplica para aquellas percepciones que exenten al 100% o bien que tengan una parte exenta y una parte gravable. En el caso de sueldos, pues no aplica porque todo es gravado. Igual en lo que es el salario normal semanal. Aquí, por ejemplo, no debe llevar ningún exento porque no grava al 100%. Aparte de esta información, es necesario que aquí donde dice cuentas contables, en este renglón que dice cuenta para exportación cargo, aquí es donde usted debe capturar la cuenta contable asociada en contabilidad a lo que son los sueldos, ya sea semanal o quincenal, vacaciones, prima, aguinaldo, horas extras, etcétera.
Dependiendo de qué percepción es la que usted va a manejar, es necesario que usted consulte en contabilidad cuál es la cuenta contable que usted va a capturar aquí para que se pueda ser timbrado. La cuenta que tenemos acá arriba, esto solamente corresponde a los usuarios que tengan lo que es la contabilidad integrada al sistema de nómina. Entonces aquí es buscar de contabilidad la cuenta contable relacionada a sueldos y salarios, dependiendo de la percepción en la que esté usted posicionado. De contabilidad usted tiene que mandar llamar esta cuenta y esta cuenta sirve para poder que de nóminas usted pueda generar una póliza de sueldos y salarios y afecte en contabilidad. Si no es el caso de llevar contabilidad, recuerde que nada más es necesario esta cuenta, que es la que el sistema va a utilizar para el timbrado de la nómina. Tenemos, por ejemplo, el concepto de prima vacacional. La prima vacacional está asociado a la clave 22 por el SAT con la F6, que es el exento de prima vacacional. Se le debe indicar la cuenta contable para timbrar. Y si lleva contabilidad, es necesario asociarla aquí arriba también, donde dice cuenta 1. Eso es en las percepciones. En las deducciones también tenemos que asociarle a alguna deducción el tipo de concepto, que es el catálogo por el SAT. Aquí no aplica exento del concepto porque esto son las percepciones. Y enseguida tenemos la cuenta contable. En este renglón que dice exportación cargo, es necesario la cuenta contable para el timbrado. Es distinto a la cuenta que está acá arriba, porque quienes llevan contabilidad, aquí tienen que buscar la cuenta contable. Y esto va a servir para generar la póliza de sueldos y salarios. Muy bien, cerramos y vamos ahora a trasladarnos a lo que es a nóminas y nóminas, catálogos. Ok, primero es entrar a catálogos de trabajadores para añadir un trabajador nuevo. En la parte superior utilizará el botón que dice nuevo, activando así nuestros campos de captura. Siendo sistema nuevo, aquí el sistema por default le va a mostrar el 1. Y por ser un campo alfanumérico, usted tiene que asignarle ceros a la izquierda para que el sistema pueda irle dando un consecutivo. Y cuando usted solicite un reporte de catálogo de trabajadores, el sistema lo pueda desplegar de manera ascendente. Yo aquí voy a continuar con este código de trabajador que aquí me muestra el sistema. El siguiente campo llamado número de nómina es opcional, no es obligatorio. Aquí lo puedo dejar en blanco. Aquí aparece un estatus, el estatus activo. El estatus de un trabajador o es activo o inactivo. Y si es inactivo, pues a ese tipo de trabajadores nunca les vamos a poder generar nómina. Entonces seguimos con asociarle qué tipo de nómina va a corresponder el trabajador que vamos a dar de alta, que puede ser semana, decena, catorcena, quincena o mensual. Después hay que capturar el apellido paterno, el materno y el nombre. Damos Enter y seleccionamos lo que es una categoría. Seleccionamos un puesto en caso de que usted lo haya dado de alta y seleccionamos el departamento. Recuerde que si no tengo esta información, el sistema no le va a permitir aquí avanzar. Hay que asociarle una región local, aunque esto no se utilice, pero el sistema lo trae por default y solamente se asocia. Después aquí hay un botón que dice RFC, que si usted captura el país en que nació la persona, le asocia en qué estado de la República nació y le indica si es femenino o masculino y luego captura la fecha de nacimiento. Damos Enter, le digo aceptar y el sistema genera lo que es el RFC y el CURP. En el CURP sí hay que validar con la información que usted tenga a la mano del trabajador con su documentación, porque a veces genera un dígito de más. Después de aquí tenemos el campo número de links, que al capturar
Los 10 dígitos, el sistema calcula el 11º dígito, que es el verificador. Por ejemplo, al dar Enter, el sistema dice, el número de INS no está completo. Al dar Aceptar, me calcula el 11º dígito. Y ese dígito, al final, solamente lo asigno. Y listo. Ok, tenemos lo que es generar documentos FDI y tenemos el campo llamado régimen. Aquí hay que asignar si es de sueldos y salarios o si es de asimilado, según lo que corresponda. Aquí donde dice correo, si la persona tiene cuenta de correo se captura y si no puede ser el de la empresa. Posterior a eso tenemos aquí la fecha de alta. Aquí vamos a capturar, por ejemplo, la fecha de hoy. Muy bien. Cuando solamente usted maneja lo que es la nómina sin que intervenga el módulo de links de aquí del sistema, usted va a poder, aquí donde dice baja, aquí va, al momento de dar un clic, se activa la celda y usted aquí va a capturar la fecha de baja de la persona, al igual que la misma en desactivado, para que del estatus activo el sistema pueda ahora pasarlo al estatus inactivo. Incapacidad se utiliza cuando la persona está incapacitado y que necesito desactivarlo mientras regresa de su incapacidad. Entonces, la fecha de incapacidad la puedo también capturar en desactivado para que de estatus activo cambie a inactivo. Cuando la persona regresa de su incapacidad, aquí esto se deja en 0 para que al momento de guardar esos datos ahora regrese a estatus activo. La opción de reingreso se utiliza cuando la persona se dio de baja, tiempo después regresa y lo puedo activar con el mismo número. Entonces, lo puedo activar con este botón que dice reingresar. Después de aquí tenemos la sección de cuentas y mensajes, que si usted va a pagar con tarjeta de nómina, usted aquí va a capturar el número de la tarjeta, que es la del plástico, cuenta de pago, que es la cuenta donde se va a hacer la dispersión de la nómina, se selecciona el banco, se selecciona igual aquí la clave del banco, de acuerdo por el SAT. En caso de manejar Banorte Siga, aquí hay un campo que dice tipo de cuenta y sucursal cuenta, se debe capturar esa información. Caso contrario, aquí se deja en blanco. Aquí donde dice tipo de mensaje, al abrir la celda, aquí es donde usted puede ingresarle al trabajador si requiere de imprimir un mensaje en su recibo de nómina. Y esos mensajes, como comenté, puede ser por categoría, departamento o individual, por trabajador. Al decirle individual, aquí mismo se activan los 3 renglones. Y aquí lo que usted capture aquí va a salir impreso únicamente en esa persona. En caso de no requerirlo, pues nada más se deja en blanco. Tenemos los datos personales que en automático el sistema me muestra si es femenino o masculino, la fecha de nacimiento, podemos capturar el lugar de nacimiento, el estado en que nació ya me lo muestra por default, puedo esta parte llenarla con la dirección donde vive la persona, el país, el estado, el municipio y el código postal. Los demás datos también usted puede llenarlo en un momento dado, como nacionalidad, teléfonos, fecha de matrimonio, si tiene automóvil, estado civil, si tiene casa o no. Pasamos a datos IMSS Infonavit. De mi lado izquierdo tengo la columna IMSS, en donde tengo que indicar si el tipo de salario es fijo, variable o mixto. Tengo que indicar si es sindicalizado o de confianza. Tengo que indicar si es de planta o eventual. Y también asociarle la zona geográfica, que todos somos zona A. La entidad federativa aquí no es en donde nació la persona o donde vive actualmente. No, esto de entidad federativa se basa en dónde está ubicada la empresa. Entonces aquí, por ejemplo, si yo estoy en Nuevo León, pues selecciono la clave Nuevo León y esto lo voy a usar en todos mis trabajadores. El siguiente campo, código registro patronal. Este es un dato obligatorio para poder timbrar. Es necesario que cada uno de ellos tenga asignado el que corresponda.
El campo RFC patrón origen no se refiere al RFC de la empresa, no, se refiere cuando usted está en este momento contratando una persona jubilada o pensionada, y aquí se debe capturar el RFC de la empresa quien jubiló o pensionó a la persona. O bien, si está recibiendo un fideicomiso por un banco, se captura el RFC del banco. Lo que es duración de contrato, número de control interno, son datos 100% informativos. Eso se puede dejar en blanco. Los campos que sí son obligatorios llenar es el tipo de contrato y tipo de jornada. Catálogos otorgados por el SAT y usted los debe seleccionar el que corresponda. De mi lado derecho tengo la columna Infonavit, que esto es opcional. Se puede, para quien tenga descuento Infonavit, se captura el número de crédito, se captura la fecha en que va a iniciar el descuento en mi empresa. Y luego hay 3 conceptos que puede ser porcentaje, cuota fija o veces el salario mínimo. Aquí, por ejemplo, si es cuota fija, se le da Enter y posteriormente a esto, aquí hay un botón que dice calcula descuento Infonavit. Según lo que haya yo seleccionado, el sistema va a generar un movimiento, lo puedo asociar a una variable de trabajador y posteriormente a un estado de cuenta para que el sistema en cada nómina vaya descontando ese valor respectivo y solamente se oprime aceptar para continuar. En esta sección de datos IMSS, en caso de que usted vaya a utilizar el módulo del IMSS de aquí del sistema VIA, usted aquí puede capturar el salario diario y el sistema va a calcular el integrado. Y luego capturamos el número del IMSS que le va a corresponder al trabajador. Se asigna el tipo de pago, si es jornada reducida o no. Y esta información va a afectar en 2 partes. Una, en lo que es en el IMSS, de aquí del sistema VIA, y también al momento de calcular la nómina, esta información ya va a aparecer. Posteriormente a esto, usted, por ejemplo, indica guardar al trabajador. Y después de aquí, por ejemplo, si esta información la quiere agregar al módulo del IMSS de aquí del sistema, va a utilizar la opción de alta. El sistema dice, ¿está seguro de realizar el movimiento de alta del trabajador? Usted le dice que sí. Y aquí mismo el sistema lo que va a hacer es, esa información la va a grabar en la alta del IMSS del módulo de VIA. También desde aquí puede usted grabar una modificación de salario o una baja. Esta sección de datos adicionales se utiliza en un momento dado cuando usted, empresa, utiliza alguna dependencia para, por ejemplo, cuando otorga tarjetas de despensa electrónica o cuando son vales de gasolina electrónico. Aquí hay una cierta información que hay que capturar para poder que pueda usted ver reflejado en la nómina esa información relacionada a los vales de despensa o gasolina electrónicas. En la sección de subcontratados es una sección que únicamente va enfocado a las empresas con su régimen de outsourcing, ya que aquí tienen que capturar, por ejemplo, digamos de un trabajador, tiene que repartir su tiempo de un 100%, tiene que repartir, por ejemplo, si va a trabajar en 2 empresas, entonces esa persona aquí tiene que estar dada de alta a las 2 razones sociales con la cual va a trabajar y se le captura un 50% en una empresa y 50% de su tiempo en otra empresa para completar el 100% total. Bien, una vez que ya tenga esa información, por ejemplo, se le indica búsqueda, se le puede indicar búsqueda y aquí el sistema en la ventana inferior va a desplegar todo el catálogo de trabajadores. Este campo, número de trabajador y nombre, son campos para hacer búsquedas de un trabajador. Por ejemplo, si yo capturo el nombre de una persona e indico búsqueda, me trae aquí a pantalla lo que corresponda con ese nombre. Bien. Después de que ya di de alta, el paso siguiente es capturar datos del trabajador. Aquí, en cada periodo de nómina, hay que seleccionar conceptos que usted va a utilizar en cada periodo. Y aquí usted va a seleccionar salario diario, el integrado,
Y si es quincenal, pues va a seleccionar días trabajados de quincena. Caso contrario, pues va a seleccionar horas trabajadas semanal y horas periodo, dependiendo si la persona es semana o quincena. También puede seleccionar conceptos como, por ejemplo, alguna gratificación, algún premio de asistencia, según los conceptos que usted va a usar en una nómina. Estos son los conceptos que por default aparecen en su sistema. Una vez seleccionados algunos conceptos, de mi lado derecho, en la parte superior, hay que buscar el código de trabajador. Lo puede capturar o bien puede hacer la búsqueda por medio de estos botones. Aquí elijo un tipo de trabajador de tipo quincena, indico aceptar, le digo capturar datos y se despliegan los datos únicamente que yo señalé de mi lado izquierdo. Aquí en esta pantalla es donde hay que ir capturando los valores necesarios. El salario diario y el integrado, si los grabé desde el catálogo de trabajadores, aquí por default el sistema me los va a mostrar. Si no, no se preocupe, usted aquí los captura. Y una vez ya capturados, esos valores ya van a prevalecer en cada periodo de nómina. El concepto de días trabajados de quincena, una vez que también lo captura la primera vez, esto va a prevalecer en cada periodo de nómina y es modificable. Digamos, si en este periodo el trabajador me faltó un día, en vez de 15 días voy a capturar 14. Tengo que restar el día que me haya faltado. En caso de ser semanal, tengo un concepto llamado horas trabajadas semanal. Si me trabajo toda la semana, debo capturar 48 horas. Y en horas periodo semanal, este es un valor fijo, que no cambia. La jornada es de 48 horas y ese es el valor que yo debo capturar. Si es semana y me faltó un día, entonces de esas 48 horas tengo que rebajar las horas del día que me faltó. Entonces aquí, si me faltó un día, voy a capturar 40 horas. Y damos Enter. Muy bien. No, aquí en horas trabajadas semanal, aquí debe ser 40 horas. El que no cambia son las horas periodo semanal, este es constante de 48 horas. Bien, si le otorgamos algún premio, alguna gratificación y si no, pues se dejan en cero. Se le indica guardar y luego se procede a buscar el siguiente trabajador. Se le indica capturar datos y aparecen aquí los valores correspondientes. Entonces, aquí se captura, digamos, si la persona ahora en este periodo trabajó los 15 días, entonces aquí capturo 15 y doy Enter. El premio de asistencia y digamos que ahora en este periodo esta persona no tuvo gratificaciones, entonces se dejan en cero. Se guarda la información, se prosigue con el siguiente trabajador y así nos vamos sucesivamente. Le digo aceptar, le digo capturar datos y así nos vamos sucesivamente capturando aquí los valores de cada uno de los conceptos que va a recibir. Una vez que yo ya di de alta esos valores en cada trabajador, el siguiente paso es ir a calcular la nómina. Aquí tenemos cálculos, nómina del periodo. Elijo tipo de nómina, ya sea semana o quincena, según sea el caso. Indico que sí, quiero volverla a procesar y oprimo de nuevo el botón. Indico que sí, ahí el sistema empieza a hacer su cálculo de nómina del periodo. Esperamos a que finalice. Ok, aquí ya terminó. Indico cerrar. El paso siguiente después de un cálculo es ir a revisar el listado de nómina y hacer un chequeo de que todo está correcto. Periodo actual. Cuando es periodo actual es correcto. Aquí debe decir 0. Solo cuando se necesite obtener un listado de un periodo afectado, entonces sí, hay que señalar un periodo afectado naturalmente. Pero en este caso es el periodo actual. Entonces aquí el número de periodo debe decir 0, eso es normal. Indico reporte. Aquí en pantalla tenemos los datos respectivos de nuestros trabajadores, sus percepciones, sus deducciones y el neto a pagar. Aquí entonces tenemos que revisar que los datos sean los correctos.
Si hay algún dato que corregir, entonces hay que regresarnos a la opción acá arriba donde dice catálogos y captura de datos del trabajador para seleccionar el concepto, selecciona el código de trabajador y ya sea que le agregue el concepto que haya faltado o modifico el valor. Después de esto, el paso se tiene que repetir de entrar a cálculos, nómina del periodo, se selecciona el tipo de nómina y se procede al cálculo. Después de calcular la nómina, hay que entrar de nuevo al listado de la nómina a revisar que todo esté perfectamente en sus datos que va a recibir cada uno de los trabajadores. Una vez que ya revisemos que todo está correcto, se puede pasar a lo que es al timbrado de la nómina. Aquí está la opción de recibos de nóminas FDI. Aquí tenemos la opción para timbrar, para imprimir un recibo después de timbrado, enviar por correo de ser necesario y cancelar un recibo CFDI. Entonces el proceso del timbrado es seleccionar el tipo de nómina, indicar si es un periodo actual o un periodo afectado. Siendo periodo actual debe quedar como 0. Aquí al dejar trabajador inicial y final, el sistema asume que son todos los trabajadores de tipo quincena o semana, según lo que usted seleccione. Aquí, por ejemplo, vamos a timbrar al trabajador 021, damos Enter. Voy a hacer el timbrado de una sola persona, voy a indicar timbrar, indico que si es correcta la fecha, a esto es la fecha a la que se refiere. Muy bien, aquí el sistema me muestra esta bandera que dice inicio de timbrado Pacvital. Espera un momento, empieza a hacer un recorrido de todos los trabajadores desde el primero hasta el último. Esta bandera que dice se timbró el recibo del trabajador 021 del periodo 16 quiere decir que los datos de esa persona es correcta y los que me lleguen a mostrar en color rojo quiere decir que no se timbraron por alguna razón y aquí mismo el sistema lo va a desplegar. Al final tiene que el sistema indicar finalizado, timbrado finalizado. Bien, después de que se timbró un recibo, el siguiente proceso es imprimir el recibo en pantalla. Tipo de nómina, se elige quincenal, periodo actual y del trabajador que timbramos. 021 al 021. Aquí donde dice formato impresión, por ejemplo, voy a seleccionar este, indico cerrar, indico reporte y el recibo es a media carta. Y hay dos formatos. Este que se imprime 2 veces la misma información del trabajador. El otro estilo es formato de recibo y abajo es la factura. ¿Sí? Entonces el recibo es a media carta. Un recibo es para la empresa y el otro recibo es para el trabajador. Bien, después de impreso el recibo, usted puede enviar por correo en un momento dado. Aquí selecciona el tipo de nómina, selecciona el periodo actual, selecciona, puede ser todos los trabajadores o uno en particular. De mi lado derecho oprimo el botón actualizar lista, se selecciona y se hace el envío de correos mediante este botón. Una vez que usted también ya tenga configurada la cuenta de correo en su equipo y asociado al sistema de vía. Y luego tenemos el proceso de cancelación de un recibo. El proceso sería elegir el tipo de nómina, elegir si es periodo actual o afectado. Si es afectado, mencionamos aquí el número de periodo y luego capturar el código del trabajador del recibo que quiero cancelar. Se le indica actualizar lista, el sistema aquí lo despliega, se selecciona y se oprime el botón enviar, cancelar. Y en el SAT pues ya me debe cancelar este recibo. Esperamos aquí en pantalla el aviso de notificación de cancelación.
Bien. Dentro de lo que es la nómina, tenemos algunos reportes aquí importantes, como por ejemplo el de percepciones, deducciones y fórmulas, que puede obtenerse en un periodo afectado, acumulados en el año. Se le indica el tipo de nómina, se selecciona un concepto de percepción, se selecciona una deducción y alguna fórmula, por ejemplo, digamos días trabajados. Enseguida se le indica reporte y el sistema va a generar un reporte de los conceptos que elegí de percepciones, deducciones y fórmulas de cada uno de los trabajadores. Al final obtengo un monto, ¿verdad? Es una sumatoria. Cada reporte, la parte superior, puede utilizar para mandarlo a impresora, convertir a PDF, enviar por correo, Excel o guardar bajo otro formato. Tenemos reportes de acumuladores. Aquí usted selecciona, por ejemplo, total de percepciones, especifica algún trabajador y al dejarlo en blanco, pues significa que son todos los trabajadores. Y aquí tenemos un reporte de percepciones. Estados de cuenta se refiere a que usted puede configurar estados de cuenta o manejar estados de cuenta como préstamo personal, ahorro, préstamo Fonacot, anticipos de sueldos, etc. Por ejemplo, préstamo Infonavit, le digo reporte, y si hay algún trabajador que le haya configurado, pues el sistema me lo va a desplegar. Ok, aquí está el reporte. Entonces, esos son los reportes de estados de cuenta. También se tiene, por ejemplo, un reporte de historial por trabajador, donde usted selecciona o captura un código de trabajador, selecciona alguna percepción, alguna deducción, y el sistema al indicar reporte le va a imprimir de ese mismo trabajador la información en cada uno de los periodos, desde el primer periodo hasta el último periodo en que vayamos actualmente, y el sistema también va a hacer una sumarización. Tenemos reportes también de mensual de acumuladores, donde se selecciona un tipo de nómina, se puede seleccionar un trabajador o pueden ser todos. Se le puede decir un mes en particular o todos y luego un acumulador e indicar reporte. Naturalmente, para que este reporte me pueda dar información, es necesario que vayamos realizando los cierres de mes. Estado de cuenta de vacaciones, en caso que se tenga. Y bueno, esos serían los reportes aquí más importantes. Tenemos procesos como, por ejemplo, gastos médicos, que eso es aparte, es independiente. Por ejemplo, si la empresa le otorga al trabajador alguna compra de alguna póliza de seguros mayores, pues aquí es donde usted puede, con la opción de nuevo, activar los campos de captura. Se captura el número de la póliza, se selecciona la sucursal del sistema VIA, se selecciona la vigencia, a partir de qué día se activa y se puede asociar a un estado de cuenta para que la empresa vaya descontando el valor total de esa póliza de seguros que la persona haya contratado.
Aquí naturalmente se captura toda esta información de datos de la empresa y posterior a esto se le indica guardar. Una vez guardado, pues ya usted va a poder ver de esta manera esta información. Se capturan también, por ejemplo, los parentescos con la opción de nuevo, activando la pantalla de captura. Se captura la información de la aseguradora, los datos personales, el estado de cuenta al que se va a asociar y se va a descontar por nómina y los datos de la póliza de seguro. Monto individual y monto total. Después de esto se indicará guardar y cerrar. Tenemos también un módulo llamado finiquitos, que es necesario primeramente desde el catálogo de trabajadores tener ahí activado de datos generales, tener activado lo que es el parámetro de finiquito para poder que usted desde aquí pueda hacer la búsqueda de un trabajador y el sistema traiga a pantalla la información respectiva de la persona, su año de antigüedad, su fecha de alta, antigüedad en años y en días transcurridos. Se puede seleccionar un tipo de finiquito, se puede seleccionar también una causa de la baja y posteriormente el sistema despliega estos conceptos que corresponden a una liquidación. Todos estos datos son configurables, se pueden modificar o dejar en cero algún concepto que usted no necesite pagar en este momento. Se puede asociar otros conceptos, se puede también asociar o pagar conceptos que correspondan a una indemnización, que también todo esto es configurable. Y por último, lo del ISR. Después, en la parte superior se indicará procesar y después se indicará imprimir. En pantalla aquí podrá ver el cálculo de los conceptos que usted asignó. Después de aquí, si usted le indica cerrar, se imprimirá una carta y este sería el proceso de cómo se maneja el finiquito. Naturalmente, este finiquito va y afecta en el listado de la nómina. Cuando usted calcula la nómina normal, ese trabajador va a aparecer con la bandera de finiquito, con el propósito de que después de que aparezca el listado, de ahí pasamos a lo que es al timbrado de la nómina, de los recibos, y ahí también va a timbrarse. En los cálculos, pues tenemos el cálculo normal de una nómina del periodo, ya sea semanal o quincenal. En caso de haber configurado un periodo especial, que son del 60 al 99, aquí se debe seleccionar cálculo de nómina especial. Vimos el listado normal. Esta opción de recibos de nómina antiguamente se usaba antes de que entrara lo del CFDI. Y aquí por medio de esta opción podíamos imprimir un recibo gráfico o podíamos imprimir hacia impresora de matriz de puntos los recibos que antiguamente se usaban de manera continua. Dentro de lo que es la opción de cierre, tenemos cierre de mes, cierre bimestral y cierre anual. Ahora, con la nueva modificación que hizo el SAT en cuanto a los cálculos de la nómina, ahora envía es necesario, después de que usted afecta la última nómina del mes actual y antes de procesar la siguiente nómina del siguiente mes, usted deberá entrar a esta opción de cierre y aplicar el cierre de mes para poder que los valores acumulativos se inicialicen a cero y que pueda acumularse los periodos del siguiente mes. Ese es el propósito ahora de cierres mensuales, algo obligatorio. El cierre de bimestre es opcional y se usa cada 2 meses. El cierre anual se utiliza a final del año cuando usted ya efectuó y procesó todas sus nóminas y ya usted requiera pasar a realizar las nóminas del siguiente año. La opción de generación de fondo de ahorro. Estos son, por ejemplo, son conceptos de un banco llamado Bancomer. Es especial para Bancomer en caso que se maneje.
Se dan de alta los trabajadores, se genera un archivo de movimientos y con HSBC también. Entonces, quienes tengan convenio, contrato con esos bancos, con esos dos bancos, Bancomer o HSBC, pueden llevar el control de un fondo de ahorro. Recibo de nóminas FDI, pues donde está el timbrado, la impresión de recibos ya timbrados, envío por correo y cancelar un recibo de nómina. Dentro de procesos tenemos la opción de afectación de nómina. Afectación de nómina significa tomar un tipo de nómina. El sistema desplegará el periodo actual en el que me encuentro con sus rangos de fechas. Y al momento que yo le digo procesar, el sistema lo que va a hacer es cerrar este periodo, quincena 16, para que en automático me posicione en el periodo 17 quincenal. Aquí no voy a hacer el proceso porque la nómina está muy larga y se va a tardar. Pero ese es el proceso para cerrar el periodo actual y que el sistema me pase al siguiente periodo. Este proceso de desafectación de nómina solamente es un proceso para cuando usted de un periodo actual regresa hacia un periodo anterior con el propósito de hacer alguna corrección. Entonces, es ahí cuando entra esta operación llamada desafectación de nómina. Ese proceso se ve en configuración, en lo que es nómina, control de periodos y cambio de periodo. Aquí se selecciona, por ejemplo, el tipo de nómina quincenal, se le indica a qué periodo quiero cambiarme. Aquí usted le indicaría, por ejemplo, digamos al periodo 15, le doy Enter y se le indica procesar. Mediante esta operación, usted del periodo actual 16, usted ya cambió al periodo 15. Posterior a esto, ya usted desafecta ese periodo para efectos de hacer una modificación. Cuando usted ya terminó de modificar ese periodo 15, es necesario que por medio de esta misma opción, usted regrese al periodo actual de quincena o semana, según su tipo de nómina, y que de ahí en adelante, pues, usted continúe trabajando de manera normal. Entonces, aquí es seleccionar el tipo de nómina, el sistema le va a desplegar el periodo actual, selecciono quincena, el sistema le va a desplegar el periodo actual, pero para completar el proceso, usted debe indicar procesar para que internamente el sistema la regrese del periodo anterior al periodo actual y que de esa manera usted pueda continuar trabajando de manera normal. Ese sería el ciclo para un cambio de periodos. Y poder que desde nómina usted pueda usar esta opción, desafectación de nómina. Esta opción de generación de bonos, bueno, esta es opción, esto está obsoleto porque esto se manejaba años atrás cuando se tenía lo que son Surtivale y Dicasa. Bien, entonces esto sería lo que corresponde a nómina y con sus datos iniciales, ¿verdad? Lo que necesito para poder operar la nómina. Muy bien, estimados usuarios, pues hasta aquí sería lo que es el módulo de nómina. Espero que haya sido de gran ayuda y les sea útil para su aprendizaje. Les agradezco su atención. Atentamente, Marilena.